un manga de boxeo que no trata de boxeo. ¿Cómo es eso posible? Este es Joe Yabuki, protagonista de esta mítica imagen. Si buscan la escena sabrán que ocurre en un ring de boxeo. Es fácil verla y asumir que la historia trata de eso, pero no es así. Si bien Ashita no Joe tiene al boxeo como un recurso que avanza la historia, el enfoque principal es otro. No te educan al respecto de la disciplina, ni te hablan de una pasión sobre este deporte, ni mucho menos de alcanzar un sueño o un campeonato. Simplemente es la historia de un hombre que dentro de él tenía un fuego que deseaba arder hasta no dejar nada y que anhelaba un sentimiento de pura intensidad. Y el dueño de ese fuego era Joe Yabuki. Nadie sabe cuándo nació ni cuál es su edad. Lo que sí se sabe es que posee el espíritu rebelde de alguien que jamás perdió la picardía de su juventud. Un detalle que le hizo desafiar constantemente a la autoridad por querer vivir a su manera y a la vez lo volvió un objetivo de cierta envidia para algunos que lamentaban haber perdido la fiereza de su juventud, haberse tranquilizado y vivido una vida ordinaria sin pasiones. Pero no crean que es un ejemplo a seguir, es imprudente y desconsiderado, no es un protagonista que te aliente a conseguir tus sueños ni nada por el estilo. Vivía tan salvajemente que terminó desarrollando puños muy poderosos que finalmente fueron descubiertos por un hombre llamado Danpei, quien trató de convencerlo de boxear y únicamente aceptó porque prometieron pagarle dinero solo por ir a entrenar. No había una pasión de por medio al inicio y además era un boxeo muy primitivo a tal punto de que parecía que simplemente le dieron guantes a un par de matones y los dejaron subir al ring. Para los estándares actuales, eso no era boxear, aunque en realidad en la época que se estrenó este manga, el boxeo no estaba tan desarrollado en Japón y esto lo reflejaba bastante bien, así que por tanto no había mucho que te pudieran enseñar al respecto, pero es un elemento fundamental, ya que la violencia dentro del cuadrilátero fue lo único que podía satisfacer aquel fuego que había dentro de Joe Yabuki. En sus palabras, al boxear puede sentir como todas sus angustias son consumidas hasta no dejar más que cenizas blancas. Cuando no tenía eso, se sentía desorientado y sin propósito en la vida. Esto era lo más cercano que tuvo a hallar un camino, pero lo repito, esto no era profesional. Yabuki era una persona imprudente que hacía lo que le diera la gana, se ganó la admiración de unos niños, pero no era un buen ejemplo. Incluso llegó a conseguir dinero de forma ilegal y eventualmente terminó en prisión por eso. Durante una gran parte de la historia, el boxeo está muy en segundo plano, casi que ni se llega a profundizar en eso. Todo giraba alrededor de lo que hacía un joven rebelde que ni siquiera sentía apego por el deporte. Y es más, mejor digamos que en vez de un joven, tranquilamente era un niño rebelde. El boxeo apenas cobró mayor relevancia y se volvió más sofisticado recién cuando apareció cierto personaje, un personaje legendario que lo cambió todo y que fue la piedra angular de que ese niño se convirtiera en un hombre. En prisión, Joe intenta escapar, pero su intento es frustrado por otro prisionero que logró lo impensable, derrotarlo en una pelea a puños, un hombre llamado Toru Rikishi que quería convertirse en un auténtico boxeador. Yabuki trató de vengarse de él varias veces, pero este siempre salía vencedor. A estas alturas, Joe ya tenía cierto conocimiento sobre cómo pelear y hasta venció a alguien que eventualmente se volvió su mejor amigo, pero con Rikishi era diferente. Tuvo que recurrir a una artimaña como poner piedras en sus guantes para darle pelea y aún así fue derrotado. El día que Rikishi fue liberado, advirtió que se volvería un profesional. Joe vio con enfado cómo él se marchaba, pero esto le dejó en claro lo que tenía que hacer, ya que si quería vencer finalmente a esa persona, debía crecer y también volverse un verdadero boxeador. Para no arruinar algunas sorpresas, nuestro protagonista entrena debidamente y llega al escenario profesional como se debe. En el camino, forjando una amistad con Rikishi que es auténticamente un modelo a seguir en esta historia. Ya al haber alcanzado su nivel, es que deciden pactar una pelea, pero
había un problema. Rikishi estaba 2 categorías de peso por encima de Joe, quien estaba en los pesos gallos. Es decir, que para poder pelear, Rikishi tendría que bajar de peso para entrar en la categoría correcta, algo que es mucho más difícil de lo que se cree. Tuvo que recurrir a no comer ni beber agua durante días, llegando a enloquecer. Todo solo para esa pelea que finalmente se volvió una promesa mutua. Él quería ver cuánto había crecido ese rebelde que conoció en prisión, y aunque fue difícil, lo logró, pero llegó totalmente desnutrido a ese combate. Soportó todo el dolor en silencio y aún así luchó como nunca. Algo digno de un hombre del cual Joe llegó a aprender bastante para poder crecer. Ahora les digo, el resultado de esa pelea no es lo importante, sino la consecuencia de ese control de peso, ya que la mala condición de Rikishi, junto a un golpe a la 100 que le propinó Joe Yabuki, provocaron que este perdiera la vida. Cuando nuestro protagonista se entera de eso, se quebró por completo a nivel emocional. No solo había acabado con la vida de un hombre, sino del mejor hombre que llegó a conocer, un verdadero ejemplo de lo que es ser un boxeador, y por haber hecho eso, Joe sintió que ahora tenía una deuda con el boxeo, siendo este el motivo por el cual seguiría peleando y subiendo a ese violento escenario. Pero también había descubierto algo, que era lo único que podía satisfacer a ese fuego que había en su interior. Esos 2 factores combinados crearon la famosa filosofía de Joe Yabuki, marcando el momento en que este decidió que boxearía hasta que ese fuego lo convirtiera en puras cenizas blancas. Tal vez te estés preguntando qué significa convertirse en cenizas blancas. Podemos interpretarlo como darlo todo de nosotros mismos hasta que no tengamos nada más que dar. Yabuki aplicó eso en el boxeo, el único lugar donde podía sentir que ardía hasta estar satisfecho. Pero como podrán imaginar, esto era una obsesión, y no era una obsesión muy sana. El deseo de intensidad de Joe junto a la deuda por la muerte de Rikishi claramente los llevaban por un camino peligroso en un deporte que de por sí era letal. Al vivir de este modo, nada bueno le esperaría en su futuro, pero solo así disfrutaba de su juventud, al mismo tiempo en que desarrolló amor hacia el boxeo por haberle dado lo que buscaba. Yo diría que más que pasión por el boxeo, era pasión por ese sentimiento de intensidad, y cabe recalcarlo, a él no le interesaba ningún título mundial, ni siquiera le interesaba obtener la victoria en los combates importantes, solo sentir que lo estaba dando todo de sí hasta no tener nada más. Y eso traía un problema mayor, ya que si bien podía vivir esa sensación pelea tras pelea, él quería algo más grande que le hiciera sentir que no necesitaría nada más. Así que, ¿cómo lograría estar tan satisfecho hasta no dejar ningún fuego dentro de él? Bueno, no se los conté, pero Joe durante un tiempo dejó de boxear tras lo de Rikishi, y cuando volvió era incapaz de dar golpes a la cabeza por el trauma que le provocó acabar con la vida de quien estimaba. Incluso si intentaba hacerlo, terminaba vomitando. Recuperó la confianza tras conocer al venezolano Carlos Rivera, cuya alegría parecía que traía un festival consigo a donde fuera. Él y Yabuki conectaron muy bien. Para Carlos, Joe era un auténtico boxeador, dado que peleaba impulsado únicamente por el salvajismo, y eso le parecía más propio de este deporte. Y al mismo tiempo, Carlos Rivera fue tan llamativo para Joe Yabuki como lo fue alguna vez Toru Rikishi. Todo esto llevó a una pelea entre ambos, cuyo resultado no diré, porque lo importante es que Joe renació después de esto, finalmente recuperando la fiereza que lo caracterizaba, mientras que Carlos no tuvo tanta suerte. Él tenía una pelea por el título mundial de los pesos gallo ante el campeón mexicano, José Mendoza, conocido como el más fuerte del mundo, el Rey de Reyes, y aunque se perfiló como el mejor retador, la pelea contra Joe dejó secuelas que lo volvieron presa fácil para este campeón. El daño de su anterior pelea, más los brutales golpes del campeón, le provocaron un daño irreparable, ocasionándole demencia pugilística, algo común en boxeadores tras sufrir varias conmociones cerebrales, y una consecuencia que trágicamente ocasionó que aquel hombre que rebosaba de alegría desapareciera por completo.
apenas podía hablar y ya no era capaz ni de abrocharse los botones de la camisa. Tuvimos una escena desgarradora en donde ese hombre, antes alegre, lloraba por no poder hacer algo tan simple como eso, en lo que fue uno de los momentos más impactantes que yo tuve al ver a Ashita no Joe y que sentenció el final de todo esto. Ahora no solo tenía una deuda por lo de Rikishi, sino también por Carlos Rivera, sabiendo que tiene responsabilidad de lo que sucedió en su último encuentro, y sumando eso a su deseo de volverse cenizas blancas, había encontrado a quien finalmente podría concederle ese objetivo. Por supuesto, estamos hablando del hombre que destruyó a Carlos, el campeón del mundo, José Mendoza. Seré breve. El campeón es una muy buena persona, padre de familia y deportista ejemplar. Cuida de su salud y entrena con diligencia. Al principio, Joe le tenía rencor por lo que sucedió con Carlos, pero con el tiempo hasta formaron una rara amistad en la que ambos sintieron un deseo mutuo de enfrentarse sobre el ring. Hasta aquí he omitido varios detalles, ya que claramente nuestro querido Joe tuvo varias peleas y seguía siendo igual de imprudente, acumulando un gran daño mientras seguía obsesionado con sus ideas y la pelea con José. Esto terminó en que él también desarrollara esa demencia pugilística, perdiendo la visión temporalmente y desmayándose, llegando finalmente en mala condición a la pelea e incluso dejó de ver con el ojo derecho. Pero a pesar de eso, él no olvidaba su deuda y no quería fallarle a esa responsabilidad, ni tampoco quería detenerse hasta no volverse cenizas. Así que sin importar lo que pasara, luchó hasta las últimas consecuencias, llegando hasta perder la vida mientras seguía lanzando golpes. Había dejado de ser un hombre para volverse el fantasma de uno, y el campeón lo había notado, llegando a sentirse atemorizado. Terminó perdiendo toda su compostura y recurrió a golpes ilegales, pero finalmente la pelea solo terminó cuando la campana sonó y todos los rounds fueron batallados. La pelea fue tan estresante para el campeón que se llevó toda su juventud, envejeció inmediatamente tras el sonido de la campana. Los espectadores quedaron impactados viendo su nuevo aspecto, con ese cabello blanco, esa mirada demacrada y un campeón totalmente caído. Pero en cuanto a Joe, bueno, consiguió su deseo. Nunca importó el resultado de esta pelea, él solo quería luchar contra el que era considerado el hombre más fuerte del mundo. Lo importante era que por fin sintió que ese fuego en su interior, ese fuego que muchas veces lo ayudó a levantarse, pero que también le hacía sentir perdido cuando no tenía en qué usarlo, se había extinto. Se dice que ese fuego representaba la juventud desenfrenada de Joe, una que se negaba a abandonarlo hasta estar satisfecho. Como dato curioso, Ashita no Joe puede traducirse como el mañana de Joe. En la obra se hablaba de cómo los boxeadores no tienen un mañana asegurado por su estilo de vida tan intenso. La siguiente vez que suban al ring bien puede ser la última. Y teniendo en cuenta cómo vivía Joe Yabuki, varios de sus amigos cercanos tenían miedo por el momento en que ya no hubiera un mañana para él. Un temor que se hizo realidad, ya que finalmente, en vez de un mañana para Joe, solo había puras cenizas blancas. No es del todo equivocado decir que este es un manga de boxeo, pero cuando miras esta historia con atención, notas que no es del todo correcto describirla de esa manera. Hay un mensaje más profundo y un protagonista más complejo de lo que se cree. Una historia que incluso a día de hoy puede sentirse fresca e innovadora, y que a pesar de eso, te muestra el lado más cruel de uno de los deportes más brutales de todo el mundo, siendo también uno de los mangas más legendarios de toda la historia. Con eso termina el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si es así, ya sabes que puedes apoyarme y nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda que Ashita no Joe es eterno.